Lo que quería hacer es que a través de la carta a los Efesios, como haciendo un panorama, un sobrevuelo, vayamos respondiendo esta pregunta, que es a modo de repaso, pero también teniendo en cuenta verdades esenciales que nos va enseñando este libro acerca de qué es la iglesia. Entonces, si nosotros vemos la carta a los Efesios, que, insisto, esto va a ser una visión muy panorámica, no nos vamos aquí a hacer una serie sobre la carta a los Efesios, sería muy lindo, pero en este momento no vamos a hacer eso, vamos a hacer más bien un sobrevuelo. Y si nosotros vemos, ya la carta se dirige a los santos, versículo 1, a los santos, capítulo 1, versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahí ya nos dice una descripción de lo que es la iglesia. Son santos y son fieles. Pero hay una frase ahí muy importante que es en Cristo Jesús. Y eso en las cartas del apóstol Pablo es una expresión clave, que yo les invito a hacer un ejercicio. Yo lo hago así en mi Biblia, no es una regla para ustedes, pero es un ejercicio que les propongo hacer. Que cada vez que dice rayen o encierren eso de una manera especial y se van a sorprender todas las ocasiones en que aparece esa frase. Porque acá nos habla de la iglesia como santos y fieles, pero a lo mejor muchas agrupaciones religiosas, incluso de otras religiones, podrían decir nosotros también somos santos, también somos fieles. Por ejemplo, los musulmanes, ellos definen a los que no son musulmanes como los infieles, y ellos por consecuencia, ¿qué son? Son los fieles. Y también ellos creen ser santos. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que, la frase clave, gracias mi hermano, dice en Cristo Jesús? Es la unión con Cristo lo que nos define como iglesia. Nosotros somos iglesia porque somos los que estamos unidos a Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se fijan? Juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ahí vemos que lo que define a un cristiano y por lo mismo lo que define a la iglesia, que es la asamblea finalmente de los redimidos, es que son aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo por la fe. Y eso lo vemos en todas las cartas. Ahora, la carta ya en el capítulo 1 lo que hace es volver hacia una eternidad previa a la creación, donde el Señor soberano decide apartar a un pueblo, decide predestinar a sus escogidos para salvación, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué nos dice eso de la iglesia? Dice, versículo 4, porque Dios nos escogió, ¿qué dice? Perdón, yo estoy leyendo de una versión que quizá no es la que tiene usted, yo estoy de la Nueva Biblia de las Américas, pero ¿qué dice el versículo 4? Y tiene que decir algo más. Y en alguna parte dice en Cristo, el versículo 4. En Cristo. Nos escogió en Cristo. En Cristo, o sea, Él nos unió ya en la eternidad, en la mente de Dios, en el propósito de Dios, nos unió a Cristo. Esa unión se iba a sellar en la historia, pero tiene una dimensión que fue establecida, fue determinada en la eternidad. Entonces, eso nos dice que fue parte esencial del plan de Dios para la creación, ya formar un pueblo en Cristo. Entonces, ¿de dónde comienza aquí a describirnos la iglesia, la carta a los Efesios? Desde la eternidad. Son aquellos que estaban ya predestinados en la voluntad de Dios para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo, dice el versículo 5. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Para exaltarnos a nosotros simplemente? Que ojo, si resultamos exaltados, en la posición más alta que podríamos nosotros como criaturas disfrutar. Pero ¿era ese el fin principal? No, ¿qué dice el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y por qué hizo Dios esto? ¿Porque estaba forzado a hacerlo? ¿Porque no le quedó otra más que hacerlo? ¿O porque nosotros éramos tan valiosos
que debía hacerlo, ¿no? El versículo 11 nos dice que hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, ¿por qué lo hizo? Porque es su voluntad. ¿Para qué lo hizo? Para su gloria. Y en eso nos está describiendo qué somos como iglesia. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia? Entonces, después de eso, desde el versículo 15, nos habla de la exaltación de Cristo, ¿cierto? De la resurrección y cómo luego de la resurrección Cristo es exaltado y recibe un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, parecido a lo que dice en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Y luego de hablarnos de esta exaltación de Cristo, que lo pone sobre todo lo que hay, o sea, sobre todo lo creado, y que nos dice que el plan de Dios es reunir todas las cosas a los pies de Cristo, nos dice, versículo 22, capítulo 1, todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, la iglesia ya nos está diciendo que en el plan de Dios en la eternidad estaba en la mente de Dios antes de la creación y fue predestinada para que a través de esa iglesia Cristo fuera exaltado en gloria. Y hay un plan de Dios que es restaurar todas las cosas y someterlas a los pies de Cristo, y a quienes puso como los primeros que están ahí sometidos a Cristo y que a través de ellos se somete todo lo demás. ¿A quienes pone ahí? A la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios quiso que nosotros, ante la creación, seamos algo así como la cara visible del Cristo exaltado en gloria. Eso es la iglesia. Nos sigue definiendo la iglesia. Ahora, en el capítulo 2, ya nos trae de vuelta a la tierra, ya nos trae de vuelta a la historia. Y en este caso, ¿qué nos dice? ¿Quién puede leer el versículo 1? Cualquiera de ustedes. Gracias. Entonces, pasamos de la exaltación de Cristo sobre todas las cosas a decir que ahora Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué nos dice eso? Hablamos de ese plan de Dios en la eternidad, de esa predestinación, de esa elección, y ahora nos habla de una realidad terrible que hay entre medio, que es el pecado, ¿cierto? El pecado. Nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que anduvimos en esos pecados, ¿cierto? Y que de hecho la iglesia, los que componen la iglesia hoy, nos dice el capítulo 2, que en otro tiempo anduvieron en la misma corriente de perdición, de condenación, que aquellos que no conocen a Dios. Y dice que actualmente, que aquellos que actualmente no conocen a Dios. Dice que andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, también eso nos lleva a la humildad, porque veíamos que fuimos predestinados, fuimos escogidos, pero ojo, eso no fue porque ustedes tuvieran una materia prima distinta, por así decirlo, que ustedes fueran de oro mientras que los otros son de paja. No, ustedes estaban igual de perdidos que todos los demás y en ustedes operaba el mismo espíritu de desobediencia que en los que ahora están perdidos. Entonces, de ahí lo rescató el Señor, y ahí viene el conocido pasaje que nos dice que por gracia somos salvos, en Efesios capítulo 2. Que por gracia somos salvos por medio de la fe para buenas obras. Por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ustedes que estaban muertos en delito y pecado, como buenos muertos, no se pueden resucitar a sí mismos. Tiene que haber un poder de Dios que venga de afuera y que a ustedes les dé vida. Y con esto, ¿qué vemos? Nos sigue describiendo, ¿qué cosa? Nos sigue describiendo la iglesia. Nos sigue describiendo qué es la iglesia. O sea, ahora sabemos que la iglesia también eran aquellos que estaban muertos en delitos y pecados,
pero que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, para ahora andar en buenas obras. Y aquí es donde quería centrarme más, que es desde el versículo 11. Desde el versículo 11 del capítulo 2. Fíjense que dice, por tanto, esa palabra es importante porque ¿qué nos dice cada vez que nosotros estamos en la Biblia y encontramos un por tanto? ¿Qué nos dice eso? Que es una consecuencia, una conclusión de algo, ¿cierto? Y por lo mismo, ¿qué debemos atender para entender lo que va a decir ahora? ¿A qué debemos mirar? A lo anterior, exacto. Entonces, esto va en línea, lo que va a decir ahora el apóstol va en línea con lo que ya había venido explicando desde su saludo, desde el saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Entonces, le dice, por tanto, recuerden, ¿qué deben recordar? Que en otro tiempo, ustedes los gentiles, es decir, los no judíos, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, es decir, no eran pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, la iglesia, son los que están en Cristo. Ahora, uno de los debates que estuvo muy presente en el inicio de la iglesia, más bien en el inicio de la iglesia del Nuevo Pacto, vamos a ser más precisos, es cómo podía una persona que no era judía ser salva y ser considerada parte de la iglesia. Entonces, el apóstol, teniendo en mente esta tensión que acompañó a la iglesia por muchas décadas, y podríamos decir todo el siglo I, teniendo en mente esta tensión, les dice, recuerden, gentiles, es decir, personas no judías, lo que nos incluye a nosotros acá, salvo que alguno de ustedes tenga alguna ascendencia judía, pero gentiles, recuerden que ustedes son llamados incircuncisos por los judíos, por aquellos que permanecen en rebelión contra Cristo, pero son de la raza judía, ¿cierto? Y ustedes estaban en otro tiempo separados de Cristo. Y acá les invito a considerar que también hay algo que el apóstol contrasta mucho, sobre todo en Efesios, que es en otro tiempo, pero ahora. En otro tiempo, pero ahora. Ese contraste de lo que éramos sin Cristo versus lo que somos en Cristo está por toda esta carta. ¿Ya? Entonces, en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Ahora, si quedáramos hasta ahí, nos devolvemos llorando a nuestra casa, ¿cierto? Si termina todo ahí, nos devolvemos llorando, porque si estamos separados de Cristo, excluidos de los pactos, excluidos de las promesas, ¿qué pasa con nosotros? Somos los de afuera, somos los que todavía estamos en tinieblas, no tenemos la salvación que está en Cristo. Pero dice, versículo 13, este es un versículo glorioso, que tiene un glorioso pero, es decir, esas palabras, hermanos, que a lo mejor son pequeñitas, pero son muy importantes, porque ¿qué marca un pero? ¿Qué es lo que nos marca un pero cuando estamos leyendo la palabra? En general aplica para otras cosas, pero en este caso la palabra. Un contraste, ¿cierto? Yo estaba diciendo una cosa, pero ahora les voy a decir otra que contrasta con la anterior. Entonces, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora, ¿qué dice? ¿Quién tiene el versículo que pueda leerlo, el versículo 13? Que pueda leerlo fuerte. ¿Sí? Gracias. ¿Qué frase clave encontramos ahí? Dos palabritas claves. En Cristo. En Cristo. Pero ahora en Cristo. En Cristo Jesús. Ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, si nos estaba diciendo antes que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, que estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, ¿qué nos dice ahora en Cristo como consecuencia? Que ahora sí somos ciudadanos, que ahora sí hemos sido hecho parte de los
pactos y de la promesa. ¿De cuáles pactos y de cuáles promesas? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son? ¿Dónde encontramos esos pactos, esas promesas? ¿Dónde, en qué parte si yo tengo la Biblia acá, dónde tengo que ir para encontrar esos pactos, esas promesas? ¿Desde qué libro? Desde Génesis. Todo el trato que Dios ha tenido con su pueblo desde Génesis, nos está diciendo la palabra acá, ustedes antes estaban fuera de eso, pero ahora, en Cristo, ustedes fueron acercados. No porque ustedes se lo ganaron, no porque ustedes eran mejores que otros gentiles, sino que dice por medio de su sangre, por el sacrificio de Cristo. Y aquí le está hablando a los mismos que fueron predestinados, escogidos del capítulo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto de la iglesia? ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Será la iglesia un paréntesis? ¿Un paréntesis que comienza en la cruz y termina en el arrebatamiento? ¿Será eso? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque yo entiendo que van siguiendo la lógica y que concluyen que no, pero ¿por qué no? ¿Por qué este texto y todo lo que hemos estado viendo nos dice que no? Es lo que Dios había planeado desde el principio. Y además, Dios estará viendo dos pueblos, dos promesas, dos grupos de personas con pactos distintos. Los ve a todos como hijos, como aquellos que están en Cristo Jesús. Y fíjense que está viendo también a los creyentes antes de la venida de Cristo, como que estaban en Cristo. Porque nos dice que nosotros los gentiles estábamos separados, que no estábamos en Cristo, que no teníamos la ciudadanía. Sigamos leyendo para que dé más claridad. Dice versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vamos a leer hasta ahí. Y después seguimos. ¿Qué ambos pueblos se refiere acá? ¿De qué ambos pueblos se está hablando? Judíos étnicos y gentiles. Así es como la Biblia divide el mundo. O sea, para la Biblia, si lo reducimos a su máxima expresión, hay dos grandes naciones o pueblos en el mundo. Los judíos y los gentiles. Que a veces Pablo le llama los griegos y los judíos. Pero quiere decir con griegos, gentiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba antes? Estaba separado el pueblo del pacto físicamente con la circuncisión y estaba identificado con la nación étnica judía. ¿Había gentiles salvos? ¿Hay casos en la Biblia de gentiles salvos? Sí, sí. Como por ejemplo, Rahab, Ruth, Naamán y así. Tamar, sí, entiendo que no era la de Judá. Y entonces tenemos personas que fueron salvas, pero ¿era la regla general? ¿Era una salvación como la que extendía a todos los pueblos en ese momento? No. Israel sí debía llegar a través de la fidelidad a Dios y la obediencia a Dios a extender sus dominios y someter a los gentiles a la adoración a Jehová, pero no lo hicieron, obviamente por su infidelidad y no podían hacerlo tampoco. Pero, ¿qué nos dice acá? Que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, el Señor hizo uno. El Señor hizo un pueblo. ¿Por medio de quién? Otra vez. Cristo. Y por eso dice que Él es nuestra paz. Porque Él hizo la máxima reconciliación. ¿Por qué Jesús podía decir bienaventurados los pacificadores? Porque Él fue el máximo pacificador, el pacificador por excelencia, que eliminó la distinción en la humanidad que era más fuerte. La división que había entre judíos y gentiles, Él la eliminó en su sangre que derramó en la cruz. Y dice que derribó la pared intermedia, ¿cierto? Entonces, dice que ¿para qué hizo esto? Sigo leyendo el versículo 15. Para crear en Él mismo de los dos, de judíos y gentiles, ¿qué dice? Fuerte. Un solo nuevo hombre. Y eso no se refiere
a una persona, a un individuo, sino que a una humanidad, a una nueva humanidad redimida, una humanidad que ahora está en Él. Y por lo mismo la iglesia, hermanos, la iglesia, es esa reunión reconciliada de judíos y gentiles en una nueva humanidad que fue creada en Cristo. Entonces seguimos describiendo la iglesia. Y así establece la paz, ¿cierto? Reconcilia en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Luego dice, versículo 18, por medio de Cristo, dice, por medio de Cristo otra vez, destaca esa unión con Cristo. Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué fue una de las cosas que sorprendió a los creyentes en Jerusalén, ya de la iglesia, cuando Pedro llega con el reporte de la salvación de Cornelio? ¿Qué fue una de las cosas que les sorprendió a los judíos, creyentes ya que estaban en la iglesia? Que el mismo espíritu que había descendido sobre ellos, también había descendido sobre los gentiles. Esa fue una de las cosas que más les sorprendió. Y el apóstol Pablo está destacando acá, dice, por medio de un mismo espíritu, tenemos la misma entrada al mismo Padre, es decir, distinto a lo que se dice ahora en muchos lugares. No hay dos entradas, no hay dos tratos de Dios, no hay dos pueblos de Dios, unos judíos y otros creyentes gentiles, sino que precisamente el Evangelio lo que nos explica es cómo en Cristo, judíos y gentiles somos reunidos en un solo nuevo hombre y somos salvos de la misma forma y recibimos el mismo Espíritu. Entonces, fíjense la conclusión. El versículo 11 nos decía que antes no éramos ciudadanos, antes estábamos ajenos a los pactos, antes éramos extraños o extranjeros. ¿Qué nos dice el versículo 19? Que lo lea alguien, por favor, alguno de ustedes. ¿Sí? Amén. Gracias. O sea, fuimos recibidos a esa ciudadanía de los santos. No tenemos otro pasaporte, por así decirlo. No tenemos otro carnet. Dice, nuestro carnet dice lo mismo que el carnet de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, del que usted tome. Entonces, fuimos recibidos esa misma ciudadanía y dice, son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, dice, para hacer, ¿qué cosa? Un templo santo. Un templo santo para el Señor. En Cristo, versículo 22, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este capítulo nos hace una descripción de la iglesia muy profunda. Y fíjense que cuando hablamos entonces de la iglesia, debemos concluir necesariamente que la iglesia no nace en Pentecostés. En Pentecostés lo que hace Dios es una renovación de su obra por medio de un derramamiento especial del Espíritu, pero antes de eso sí había Espíritu Santo, sí había una obra del Espíritu Santo. Solo que ahora esa obra sería tan intensa y tan renovada que parecería como que está viniendo por primera vez. Y ahí la salvación se abre masivamente a los gentiles, a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero la iglesia necesariamente debemos entenderla como esa nueva humanidad, que lo decisivo no es su sangre, la sangre que corre por sus venas, no es su raza, no es su línea genealógica hacia arriba, sino que lo decisivo es qué cosa, según lo que hemos estado viendo en la misma palabra. ¿Qué es lo decisivo entonces para ser iglesia? Estar en Cristo. En Cristo. Esa es la definición ya más elemental, según lo que hemos estado viendo acá, de la iglesia, aquellos que están en Cristo. Ahora, si ustedes se fijan, si vemos la comparativa de judíos y gentiles que nos da este pasaje, versículo 14 nos dice, somos un pueblo. Versículo 15 dice, una humanidad.
Versículo 16, un cuerpo. Versículo 18, tenemos un mismo espíritu. Versículo 19, tenemos una misma ciudadanía espiritual. Versículo 19 también, somos una familia. Versículo 20, tenemos un mismo fundamento. Versículo 21-22, somos un mismo templo en el que mora el mismo Espíritu, para que Dios viva allí. Entonces, hermanos, fíjense, si ustedes comparan lo que dice capítulo 2, versículo 1, ¿qué decía capítulo 2, versículo 1? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice el versículo 22? Que en nosotros Dios vive. Dios vive en nosotros. Fíjense qué hay entre medio. ¿Cómo puede ser que estábamos muertos en delito y pecado y ahora Dios vive en nosotros? Había un autor que no era cristiano, que leyó la Biblia completa y le preguntaron qué era lo que más le llamaba la atención y él dijo Efesios capítulo 2, que dice primero estaban muertos en delito y pecado y termina diciendo Dios vive en esas personas que estaban muertas en delito y pecado. ¿Qué es lo que está entre medio? La sangre de la cruz, nuestra unión con Cristo. Ahora, fíjense capítulo 3, por esta causa. ¿Qué significa esa expresión? Por esta causa. ¿A qué debo atender si dice por esta causa? ¿A qué debo atender? ¿Puedo interpretar ese pasaje por sí solo? ¿Puedo interpretar el capítulo 3 solo mirando el capítulo 3? ¿Por qué? Porque dice por esta causa. O sea, está explicando. Se continúa con la explicación. ¿Ya? Entonces, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, ¿cierto? Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Entonces, ahora está diciendo, hermanos, sigo explicando lo que yo ya les venía diciendo, pero ahora les voy a dar otra pincelada para que ustedes lo conozcan con un nombre. Esto se llama el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Ese misterio no es como nosotros entendemos la palabra misterio, que usted a lo mejor se puede imaginar una habitación con bruma y una persona que viene saliendo de la habitación con bruma. No es ese sentido de misterio. Misterio es algo que se revela y que antes estaba escondido. Para nosotros algo misterioso es algo que permanece oculto. Para la Biblia un misterio es algo que estaba oculto y que ahora es dado a conocer. Y este es el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio de Cristo? ¿Me pueden decir, hermanos? Versículo 6. ¿Cuál es ese misterio de Cristo? El versículo 6 lo dice. ¿Quién puede leer el versículo 6? ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿puede ser más claro? ¿Puede ser más claro? Yo creo que ya está muy enfatizado lo que quería decir el apóstol. Ese misterio de Cristo que antes no se conocía, que ahora fue dado a conocer, es que los gentiles, dice, son coherederos. Eso significa reciben la misma herencia prometida. ¿De qué herencia se habla hoy día? Por ejemplo, para los judíos. Se dice que Dios les debe una tierra, se dice que Dios les debe un reino, pero solo a ellos. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que esa herencia es la misma que la nuestra. Que es la misma que la herencia de los gentiles. Entonces, hermanos, el contraste no es entre la iglesia y los judíos. El contraste es entre judíos y gentiles. Y la iglesia, por otra parte, está compuesta por judíos y gentiles que creen en Cristo, que están en Cristo por la fe. Y ellos reciben la misma herencia, el mismo reino, las mismas promesas,
porque están en los mismos pactos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo da una imagen muy visible de esto? Ocupa una imagen en Romanos capítulo 11, un árbol, específicamente habla del olivo. Habla de ¿cuántos olivos hay? En Romanos 11. ¿Alguien conoce ese pasaje en Romanos 11? ¿Cuántos olivos hay ahí? Y si nos referimos al pueblo de Dios, a los que son salvos, ¿de cuántos olivos estamos hablando? De uno solo. Donde antes había judíos que eran no creyentes, que estaban ahí como visiblemente en ese árbol, pero fueron sacados y fueron injertados los gentiles creyentes. Pero es un solo olivo, un solo árbol. ¿Ya? Entonces, dice, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha dado a conocer. Entonces, hermanos, notemos que la iglesia, ahora habiendo recibido esta salvación, estando unida a Cristo, teniendo esta comunión con Dios, esta entrada por medio del Espíritu, siendo esta nueva humanidad, ahora tiene el deber de proclamar esa salvación. ¿Cierto? Versículo 9. Dice, sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado ocultos en Dios, creador de todas las cosas. Y fíjense, versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. Ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Dónde veíamos ese propósito eterno? En el capítulo 1. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el apóstol? Es como que era un rollo que estaba así todo enrollado y él lo hizo así. Y el rollo se fue desenrollando. Y veíamos en el capítulo 1 que había un propósito eterno. Y ahora lo que ha hecho es explicarnos cuál fue ese propósito eterno, que era de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, de salvar a una humanidad apartándola, ¿cierto?, del pecado, y esa humanidad son judíos y gentiles llamados a la salvación. Pero fíjense, hermanos, que lo que nos está diciendo acá es que ni siquiera los ángeles, los principados y potestades, tenían la revelación de este misterio. Y que es a través de la iglesia que tanto los incrédulos como los ángeles conocen este misterio de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Tenemos una respuesta muy profunda en estos primeros 3 capítulos. Pero fíjense que de la esencia de la iglesia es que estamos unidos a Cristo, que somos judíos y gentiles, una nueva humanidad, que tenemos una entrada por el mismo Espíritu al Padre, pero que además somos proclamadores. Esencialmente la iglesia proclama, está llamada a proclamar. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Si alguien me puede ayudar, por favor. 1 de Pedro 2:9. Sí, por favor. Versículo 10, si puedes continuar. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido. Gracias. ¿Se fijan en el paralelo con este pasaje? En otro tiempo no eran pueblo, ahora sí son pueblo en Cristo Jesús. Y son llamados a anunciar. Son llamados a anunciar. Recibieron la salvación. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, vamos por un momento a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. ¿Qué nos dice acá sobre este pueblo? Dice Éxodo 19, 5 al 6. Fíjense lo que dice. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí
un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, otra vez, no son dos pueblos, está hablando del mismo pueblo. ¿Qué pasaba con Israel? Que visiblemente eran una nación, pero en esa nación habían muchos incrédulos y había un remanente fiel, ¿cierto? Siempre vemos que había un remanente fiel, pero muchos incrédulos. Y eso fue una situación que acompañó a Israel durante toda la historia. Y por eso en Jeremías el Señor les promete que haría un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los padres. Y le dice, todos me conocerán. Ahí no va a ser esa la dinámica, no va a ser un pequeño remanente mientras la mayoría son incrédulos. Ahora el Señor dice que en ese nuevo pacto, la mayoría, ahí dice todos lo conocerán. O sea, lo que va a definir a los que estén en ese pacto es que conocen al Señor. No que descienden físicamente de Abraham, sino que son de la fe, son los de la fe. Y esos son los verdaderos hijos de Abraham. Nos explica el apóstol Pablo en Gálatas. La verdadera forma de ser hijo de Abraham es por la fe. Ahora, yo sé que estoy hablando quizá de varias cosas, hermanos, pero quiero que dentro de esas varias ramas que vamos tocando, retengamos que lo que nos hace iglesia es estar en Cristo y que esa iglesia no es un paréntesis, no es algo que comenzó únicamente desde la cruz en adelante, sino que la iglesia es la revelación del verdadero pueblo de Dios en toda la historia de la salvación. Desde el primer creyente en la historia, el primero que creyó en las promesas de Dios, hasta el último. ¿Desde cuándo se puede ser salvo por la fe? Esa es una pregunta muy importante porque es lo mismo que decir desde cuándo existe la iglesia. ¿Desde cuándo se puede ser salvo por la fe? Desde Génesis 3, versículo 15. Porque fíjense en una cosa, hermanos, si usted va a Génesis 3, usted va a notar que se produce la caída en el pecado, Adán y Eva desobedecen, pero fíjense que antes de decretar el juicio y la maldición sobre Adán y Eva y sobre la creación, Dios promete el Salvador. Dice que un hijo de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ahí se puede ser salvo por la fe, porque esa es la primera promesa que revela al Salvador del mundo. Y por eso Hebreos capítulo 11, que nos habla de lo que se ha llamado la galería de los héroes de la fe. ¿Quién es el primero que sale mencionado en Hebreos 11? ¿Quién es el primero que sale mencionado? Por la fe, Abel. Por la fe, Abel. ¿Te fijas o no? Desde ese momento que Dios entregó esa promesa, se podía ser salvo por la fe. Y el primero que aparece registrado, no es que sea el único salvo en ese momento, sino que aparece destacado ahí en la Biblia, es Abel. Y es lo que está diciendo Hebreos 11, es que justamente esa misma fe que estuvo en todos los santos del Antiguo Testamento desde Abel, es la que recibimos nosotros. Así que todo va cuadrando en cuanto a lo que la Biblia nos va enseñando. Entonces, hermanos, fíjense que esto lleva a Pablo a la alabanza. Volvemos a Efesios 3, yo sé que lo dejé un poco de lado. Volvemos a Efesios 3. Y todo esto lleva al apóstol Pablo a la alabanza. Versículo 14. ¿Qué dice? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque este misterio de Cristo es tan maravilloso, nos habla de una misericordia y un amor tan grande de Dios, que es algo que nos debe sobrecoger, es algo que nos debe llevar a doblar nuestras rodillas en alabanza. Y ahora, ¿a qué nos debemos dedicar, hermanos? Nos dice el versículo 17. Dice que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos de la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que
que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Entonces, ¿de qué nos ha estado hablando el apóstol hasta ahora? En otras palabras, nos ha estado hablando del amor de Dios en Cristo hacia nosotros. Y ha explicado ese amor, cómo ese amor surgió en la predestinación, en la eternidad. Cómo en la historia, siendo muertos en delito y pecado, recibimos la gracia de Dios. En Cristo fuimos reconciliados con Dios y reconciliados como humanidad en un solo pueblo, en una nueva humanidad. Cómo tenemos entrada ahora al Padre por el mismo Espíritu. Y entonces eso, ¿a qué nos debe llevar ahora? Que todos juntos nos dediquemos a conocer la dimensión de ese amor de Dios que hemos recibido. Eso es la iglesia. La iglesia son los que están en Cristo, son los que proclaman esa salvación que está en Cristo, son los que se dedican juntos a conocer el amor de Dios que fue revelado en Cristo. Y otra vez el apóstol alaba, dice: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A él sea la gloria. Así es como que termina esta sección. A Dios sea la gloria en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos escogidos? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos demostró en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de la dimensión de lo que significa ser iglesia, según lo que nos está enseñando acá el apóstol. Es tremenda lo que significa ser iglesia. Es algo incluso cósmico, que a través de lo que estamos haciendo ahora, el misterio de Cristo se da a conocer incluso a los ángeles. O sea, los ángeles, los principados, potestades, van conociendo la voluntad de Dios a través de la iglesia. Entonces, hermanos, fíjense que como consecuencia ya dijimos algunas cosas. Primero, que estamos llamados a proclamar. Y lo relacionamos con 1 Pedro 9. ¿Para qué fuimos llamados? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá nos dice que ese anuncio incluso se extiende a los ángeles, a las criaturas celestiales. ¿Qué dice la Gran Comisión? ¿Cómo empieza la Gran Comisión? Mateo 28. Vayan ahí, por favor, hermanos. Mateo 28. Dice que Jesús, desde el versículo 18, acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahí nosotros podemos decir amén, qué bueno, gloria a Dios, qué hermoso Jesús, toda autoridad le fue dada. Pero eso continúa. Dice: vayan pues, o por tanto id, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, otra forma de definir a la iglesia es aquel grupo de redimidos que ha sido llamado por Dios a cumplir esta gran comisión. Y fíjense que esa gran comisión, el fundamento es que toda autoridad le fue dada a Cristo. Le hablábamos, ¿se acuerdan en Efesios? La exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo, y que nosotros somos, en esa exaltación, somos la cara visible, por así decirlo, de Cristo hacia la creación. Somos su cuerpo, ¿cierto? Y nosotros estamos anticipando lo que va a pasar con toda la creación. ¿Qué va a pasar con toda la creación? Todo va a ser sometido a los pies de Cristo. ¿Quiénes son los que ahora visiblemente están sometidos a los pies de Cristo? La iglesia. Y toda la creación va a seguir nuestra misma suerte. Es decir, va a ser lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, hermanos, ¿cuál es el fundamento de la gran comisión? Que Cristo está exaltado sobre todas las cosas y recibió toda autoridad. Por eso es que nosotros somos llamados a ir. ¿Y por qué podemos esperar algún resultado, hermanos?
Aunque yo pase 7 años predicando y no se convierta nadie, pero ¿por qué en algún momento eso sí va a traer resultados? Porque es parte del plan de Dios en la exaltación de Cristo, llamar a un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y así podemos ir también a Apocalipsis 1, y con esto voy a terminar esta sección. Apocalipsis 1. ¿Qué dice versículo 6? Hablando acerca de Cristo. Dice, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿A qué nos recuerda eso? Éxodo 19. ¿Y a quién le está hablando acá? Fíjense que los receptores de la carta son originalmente las 7 iglesias de Asia Menor, y les dice, saludándolas, que hizo de nosotros un reino, sacerdotes. Entonces, hermanos, somos la nación santa que Dios escogió, somos el reino que Él ha hecho, uniéndonos a Cristo.